En el vídeo de hoy vamos a explorar por qué a lo largo de la historia poblaciones enteras han empezado a comportarse de manera extraña al mismo tiempo, perdiendo el control del cuerpo, de las emociones y en algunos casos de la realidad. No vamos a hablar de locura individual, ni de debilidad mental, ni de personas raras. Vamos a hablar de algo mucho más inquietante, que ocurre cuando el cerebro humano sometido a presión extrema colapsa en grupo. ¿Y qué nos dice eso sobre nosotros hoy? Bienvenidos a Neurocafé, tu podcast con aroma a café y ciencia. Imagina por un momento que no eres una persona aislada, sino parte de una comunidad. Comes lo mismo que los demás, duermes igual que los demás, tienes los mismos miedos, escuchas las mismas historias y sin darte cuenta tu cerebro empieza a reaccionar igual que el de los demás. No porque seas débil, sino porque estás hecho para sincronizarte. El cerebro humano no evolucionó para pensar solo, sino para sobrevivir en grupo. Y ahí empieza el problema. A lo largo de la historia existen episodios documentados en los que cientos, miles o incluso millones de personas desarrollaron comportamientos anómalos de forma simultánea. Bailes incontrolables, risas que no podían detenerse, convulsiones colectivas, visiones compartidas, pánico masivo, persecuciones irracionales y durante siglos se explicaron como castigos divinos, posesiones demoníacas o decadencia moral. Hoy sabemos que esas explicaciones dicen más de la cultura que de lo que realmente ocurría en el cerebro. Para entender una epidemia mental colectiva hay que comprender algo básico. El cerebro humano es extremadamente sensible al contexto. No solo responde a lo que ocurre dentro del cuerpo, sino a lo que ocurre alrededor. El estrés prolongado, el miedo constante, la inseguridad, el hambre, la violencia y la incertidumbre alteran la química cerebral. Aumenta el cortisol, se hiperactiva la amígdala, disminuye la capacidad del lóbulo prefrontal para frenar impulsos y evaluar la realidad con calma. El cerebro entra en modo supervivencia. Y un cerebro en supervivencia no busca la verdad, busca la seguridad. Cuando una sociedad entera vive durante años bajo presión extrema, se produce algo parecido a una fatiga neurológica colectiva. Los sistemas de regulación emocional empiezan a fallar. La tolerancia al estrés disminuye, las personas se vuelven más sugestionables, más reactivas y más propensas al contagio emocional. El cerebro empieza a copiar al cerebro vecino porque eso evolutivamente siempre fue útil. Si todos corren, tú corres. Si todos gritan, tú gritas. Y si todos creen que hay una amenaza, tu cerebro asume que existe. Uno de los ejemplos más conocidos de colapso colectivo es la llamada plaga del baile que afectó a varias regiones de Europa entre los siglos XIV y XVI. Personas que empezaban a bailar sin música y no podían detenerse durante horas o días. Cuerpos cansados que seguían moviéndose hasta colapsar. Muertes por infartos, derrames cerebrales y agotamiento extremo. Y no era una fiesta, era un fallo del sistema. Hoy sabemos que aquel fenómeno pudo estar relacionado con intoxicaciones alimentarias, estrés extremo y contagio conductual. El cerebro alterado por sustancias o por presión psicológica perdió la capacidad de frenar el impulso motor. En conventos medievales se documentaron episodios de posesión colectiva. Monjas que gritaban, convulsionaban, hablaban con voces extrañas y aseguraban estar atacadas por fuerzas invisibles. Durante siglos se interpretó como una intervención demoníaca. Hoy sabemos que el aislamiento, el ayuno, la privación sensorial y la sugestión religiosa pueden inducir estados disociativos intensos. Cuando una persona inicia el síntoma, las demás aprenden el patrón. El cerebro observa, imita y reproduce. En Salem, a finales del siglo XVII, un grupo de niñas comenzó a mostrar comportamientos inexplicables. Espasmos, gritos, visiones, acusaciones. La sociedad no tenía herramientas médicas ni neurológicas para interpretarlo. La única narrativa disponible era la brujería. Y cuando el cerebro necesita una explicación, acepta la que tenga más fuerza emocional. El miedo se convirtió en certeza, la certeza en acusación y la acusación en muerte. El colapso no fue individual, fue social. Existen también epidemias de risa documentadas en el siglo XX, como la ocurrida en Tanzania, donde cientos de personas, principalmente niños, comenzaron a reír sin control durante semanas. La risa no era de alegría, era descarga nerviosa. El estrés acumulado, el cambio cultural abrupto y la presión social crearon un desbordamiento emocional que se propagó como un virus. No había toxinas, no había simulación, había cerebros saturados buscando una vía de escape. En fábricas y escuelas se han descrito episodios de desmayos masivos, sensación de asfixia, dolor torácico y pánico colectivo sin causa detectable.
Se cierran edificios, se evacúan personas, se buscan gases inexistentes. El cuerpo reacciona como si hubiera peligro real porque el cerebro así lo interpreta. El sistema nervioso no distingue bien entre la amenaza real y la amenaza percibida cuando el contexto es de alarma constante. Todos estos fenómenos comparten una estructura común. Primero aparece un entorno de estrés prolongado. Después surge un detonante. A veces es biológico y a veces es emocional. A continuación se produce el contagio social. Y finalmente se construye una narrativa que da sentido a lo que ocurre. El cerebro necesita coherencia. Prefiere una explicación equivocada a una explicación real. Es importante entender algo fundamental. Estas personas no estaban fingiendo, no estaban exagerando, no estaban buscando atención. Sus síntomas eran reales porque su cerebro los estaba generando. El sistema nervioso autónomo no obedece a la voluntad consciente. Cuando se activa el modo alarma, el cuerpo responde. El corazón se acelera, los músculos se tensan, la percepción se distorsiona y si todo el grupo entra en ese estado, el fenómeno se amplifica. Durante mucho tiempo se habló de histeria colectiva, un término cargado de desprecio. Hoy se prefiere hablar de trastornos psicógenos colectivos o enfermedades sociogénicas. El cambio de nombre no es casual, reconoce que el problema no está en individuos débiles, sino en contextos tóxicos. El cerebro humano no colapsa porque sí, colapsa cuando se le exige más de lo que puede soportar durante demasiado tiempo. Lo inquietante de todo esto es que el cerebro humano no ha cambiado tanto. Seguimos teniendo la misma arquitectura básica. Seguimos siendo sociales, seguimos siendo imitativos, seguimos siendo vulnerables al miedo y la diferencia es que hoy el estrés no viene solo de guerras o hambrunas, viene de la sobreestimulación constante, la incertidumbre permanente, la presión social continua y la exposición ininterrumpida a narrativas de amenaza. Cuando una sociedad entera consume miedo a diario, el cerebro se adapta. Se vuelve hipervigilante, reacciona más rápido, piensa peor y en ese estado el contagio emocional se acelera. Las redes sociales no crean el fenómeno, pero lo amplifican. Permiten que emociones intensas se propaguen a una velocidad nunca vista. El cerebro interpreta esa repetición como confirmación. Y no te estoy diciendo que hoy estemos al borde de una epidemia mental idéntica a las del pasado, pero sí que los mecanismos son los mismos. El colapso colectivo no empieza con locura, empieza con cansancio. Empieza con miedo sostenido, empieza cuando el cerebro deja de descansar y solo reacciona. La historia nos muestra que cuando no entendemos lo que le pasa al cerebro, tendemos a buscar culpables externos. Brujas, demonios, enemigos, conspiraciones. Es más fácil señalar fuera que mirar dentro. Pero cada vez que lo hacemos, repetimos el mismo error: castigar al cuerpo equivocado. Las epidemias mentales reales no son capítulos vergonzosos de nuestra historia humana, son advertencias. Nos recuerdan que la mente no es invulnerable, que la razón necesita condiciones para funcionar y que el grupo puede ser el refugio o la trampa. El cerebro humano es brillante, pero no infinito. Y cuando se rompe lo hace siguiendo patrones que ya conocemos. Quizá la pregunta no es si volverán a ocurrir colapsos colectivos del cerebro. La pregunta es si sabremos reconocerlos a tiempo. Si tendremos el conocimiento suficiente para no volver a convertir el miedo en certeza y la certeza en violencia. Porque entender el cerebro no nos hace menos humanos, nos hace más responsables. La historia nos deja una lección incómoda. El cerebro humano no se rompe de golpe, se desgasta, se sobrecarga, se adapta hasta que no puede más. Las epidemias mentales del pasado no fueron anomalías, fueron advertencias. Recordatorios de lo que ocurre cuando el miedo, el estrés y la falta de comprensión se instalan durante demasiado tiempo en una sociedad entera. Hoy no bailamos hasta morir en las calles, no gritamos que vemos demonios, pero nuestros cerebros siguen reaccionando igual cuando se sienten amenazados. Y quizá la pregunta más inquietante no sea qué le pasó a ellos, sino qué nos está pasando a nosotros ahora. Si quieres seguir explorando cómo la biología, el miedo y la mente humana han modelado algunos de los episodios más oscuros de la historia, suscríbete a Neurocafé. Porque entender el cerebro no es una curiosidad científica, es una forma de protegernos. Te dejo aquí el siguiente episodio donde conectamos todo esto con las brujas de Salem y el hongo invisible que pudo cambiar el destino de una comunidad entera. Y recuerda algo importante antes de irte. El cerebro humano es poderoso, pero nunca debería enfrentarse solo al miedo. Nos vemos en el próximo Neurocafé.